De nuevo, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los asistentes y bienvenidos de nuevo a un webinario de mano de DQS. En un entorno donde las cadenas de suministro son cada vez más complejas, volátiles y exigentes, contar con la visibilidad total y capacidad de reacción ya no es una ventaja, sino que es una necesidad en el día de hoy. Las empresas que lideran su sector son aquellas que han logrado conectar tanto planificación, compras, inventario y producción en un ecosistema único y totalmente digitalizado. Por eso, en el webinar de hoy vamos a mostrar cómo Business Central, integrado junto a Imperia Supply Chain Planning, permite unificar y optimizar toda la cadena de suministro desde un principio hasta un fin. Vamos a ver cómo la combinación de un ERP robusto junto a una plataforma de planificación avanzada con IA y Machine Learning ayuda a reducir roturas de stock, mejorar la previsión, equilibrar inventarios, aumentar productividad global, etc. Por ello, en el día de hoy nos va a acompañar Francisco Prefazzi, Supply Chain Partner Manager en Imperia, y mi compañera en Canalcalá, Business Development en DQS. Recordaros que ya está habilitado el módulo de preguntas y respuestas, que podéis ir dejándolas y si nos da tiempo al final del webinar podremos ver algunas. Y a continuación os dejo con mi compañera Encarna. Muy bien, Bea, muchas gracias por la presentación y gracias a todos los asistentes por acompañarnos en la sesión de hoy. Bueno, como ha adelantado un poquito mi compañera Bea, lo que vamos a ver hoy es pues, principalmente cómo con la ayuda de Business Central, ¿no? Que es un RP que ya la mayoría seguramente conoceréis y que ahora os explicaremos un poquito más en detalle hasta dónde llega o lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Con la ayuda, como digo, de Business Central como base y gracias a la especialización que tienen en Imperia Supply Chain Planning para todo el tema de pues previsiones, la gestión de ventas y demás, de inventarios y demás, y de compras, ¿no? Pues tener todo esto mucho más controlado, ¿vale? Como decía, vamos a hacer una pequeña introducción y poneros un poquito de contexto, explicaremos más en detalle cómo el RP de Business Central nos ayuda en toda esta gestión de operaciones, luego entraremos un poquito más en detalle a lo que realmente os interesa, que es conocer la herramienta de Imperia Supply Chain Planning, y haremos con la ayuda de Francisco una pequeña demostración, ¿vale? Que evidentemente si queréis que entremos un poquito más en detalle o que hagamos una demostración más personalizada para vuestro caso, pues sin problema nos podéis contactar por correo después de esta primera sesión, ¿vale? Y lo veremos más en detalle, ¿vale? Luego bajaremos a tierra el impacto que tiene esta herramienta a nivel económico o cómo se repercute los beneficios de herramientas de este tipo en las empresas, y dejaremos al final pues unas pequeñas conclusiones y un ratito para que nos hagáis todas las consultas y que podamos resolver todas las dudas que tengáis, ¿vale? Os voy a explicar un poquito para los que no nos conozcáis, bueno, quién somos en DQS muy rápidamente y luego os entraré un poquito más en detalle, ¿vale? Nosotros en DQS somos una partner o una consultora tecnológica y estamos 100% especializados en lo que es la tecnología Microsoft, ¿vale? Al final nosotros lo que queremos es ofreceros al máximo o ofreceros la máxima calidad y el máximo conocimiento en lo que hacemos, ¿no? Y por ello nos hemos especializado, como digo, en esta tecnología concreta, ¿vale? Y contamos con aliados como por ejemplo Imperia para cubrir, ¿no? Lo que quizá de base pues las tecnologías de Microsoft no nos llegan a completar, ¿no? Al final lo que queremos es, como digo, ofrecer la máxima calidad de nuestros servicios y por ello nosotros nos especializamos en una cosa concreta y complementamos con aliados como en este caso Imperia, que ahora Francisco os explicará un poquito más en detalle quién son y lo que hacen. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Y nada, soy Francisco Prefazzi, miembro del equipo de Imperia. Y os voy a explicar un poco quiénes somos nosotros. Nosotros, Imperia, somos una compañía valenciana que ha creado un software de planificación para gestionar y optimizar todos los procesos operativos dentro del ámbito de la cadena de suministro. ¿Vale? Básicamente gestionamos toda la parte operativa y la automatizamos a nivel de previsión de ventas, planificación de compras y planificación de producción, ¿vale? Actualmente contamos con 200, si podéis pasar la siguiente slide, por favor. Sí. Actualmente contamos con más de 200 clientes, ¿vale? Y lo que básicamente los sectores donde trabajamos son principalmente el sector alimentación, ¿vale? Donde tenemos básicamente referencias como Noel Alimentaria, Pescanova, Calvo, Grefusa, Choví, etcétera. Luego trabajamos mucho también en el sector farmacéutico y el sector cosmético, ¿vale? Donde tenemos referencias como Laboratorios Viñas, Laboratorios Belloc, Saigu, Mina Cosmetic, etcétera. Y luego también trabajamos al final con empresas pues manufactureras o distribuidoras que tengan mucha rotación de producto, que sean muy
muy importante para ella es la parte de previsión de demanda y luego la parte de explosión a la parte de planificación de compras y planificación de producción. Es cierto que lo que ofrecemos es una herramienta modular, ¿vale? Que se divide principalmente en 3 módulos, ¿vale? Y que estamos destinados a compañías que están compuestas por el tejido productivo español, básicamente pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde realmente casamos muy bien con el ERP de Business Central, que nos sirve como soporte donde cogemos toda la información que necesitamos para luego realmente poder hacer esa previsión de demanda, anticiparnos a esa demanda que va a venir y poder trabajar sobre un mismo escenario para luego traspasarlo y sincronizarlo con la parte de compras y con la parte de producción, ¿vale? Entonces, nada, básicamente que tengáis en cuenta que el tipo de cliente al que nos dirigimos es el mid-market, ¿vale? Que básicamente es el tejido productivo español, que está compuesto por pequeñas y medianas empresas, empresas con unos rangos de facturación entre 10 y 15 millones de euros en adelante, ¿vale? Y les ayudamos con toda su planificación operativa. Aquí estáis viendo algunos de los ejemplos de los sectores en los que trabajamos con algunas de las credenciales de los clientes que tenemos, ¿vale? Y a partir de ahí te dejo a ti, Encarna, ahora con la parte de DQS y luego pasaré a explicar más detalladamente un poco la parte nuestra. Muy bien, perfecto. Bueno, pues al hilo de lo que estaba comentando yo al principio, ¿vale? De la especialización que tenemos en lo que es la tecnología Microsoft, bueno, pues esto se ve reflejado en que estamos validados con lo que son las certificaciones que ofrece Microsoft para garantizar la calidad y las capacidades técnicas relativas a nuestras competencias y demás, ¿vale? Por ejemplo, también relacionándolo con lo que estaba comentando o con el target o la mayoría de clientes con los que trabajamos, una de las certificaciones que nosotros tenemos es la de especialistas en la gestión de pequeña y mediana empresa, que aquí es principalmente donde trabajamos pues con la implantación de Business Central y demás, ¿vale? Eso no quita que también, como digo, tenemos todas las certificaciones que existen en Microsoft, ¿vale? Las tenemos. Tenemos, por ejemplo, la certificación de Microsoft Cloud, que es la que garantiza que tenemos todas las insignias o todas las certificaciones en todas las áreas de soluciones, ¿vale? Por ejemplo, inteligencia artificial y data en Azure, desarrollo de aplicaciones, infraestructura, ciberseguridad también muy importante, sobre todo cuando implementamos RPs, ¿no? Al final aquí tenéis toda la información, digamos, financiera de las compañías, pues es fundamental también dar cobertura a nivel de seguridad, ¿vale? Todo el tema de Modern Work y todo el tema también de business applications, ¿vale? Estamos también certificados con lo que es la validación de Great Place to Work, ¿vale? Esto para los que no lo conozcáis es, digamos, una certificación también que se revalida año tras año y que garantiza que somos uno de los mejores sitios en los que trabajar, ¿no? En España, concretamente el año pasado quedamos en 5ª posición, ¿vale? Y aquí al final en lo que impacta, ¿no? Esto a los clientes es en que nosotros intentamos que los trabajadores de DQS, las personas que hacen el equipo de DQS, vayan a nuestros clientes lo más motivados y ofrezcan, como digo, la máxima calidad en sus servicios con las especializaciones que comentábamos antes y pues gracias a todas las políticas internas people-centric, ¿no? Que seguimos en la compañía, ¿vale? Aquí simplemente para que veáis un poquito de datos de crecimiento de la compañía, aproximadamente tenemos unos 10 años que estamos ya, como digo, creciendo de forma bastante exponencial, pero el crecimiento ha sido muy sostenido, ¿vale? Aproximadamente somos actualmente unas 155 personas en la compañía y yo creo que terminaremos el año siendo 160 seguramente. Ofrecemos soporte tanto nacional como internacional, ¿vale? Y nuestras oficinas están en Barcelona, Castellón, Madrid y Valencia, ¿vale? O sea que sin problema podemos recibir a nuestros clientes en las oficinas, podemos ir de forma presencial a vuestras oficinas en cualquier momento. También, evidentemente, ofrecemos el trabajo remoto. Al final nos adaptamos muchísimo a lo que cada cliente requiere, nos pide o necesita, ¿vale? Y aquí veis también un poquito más claramente, ¿no? Lo que hablábamos con el tema de las certificaciones, ¿no? Yo os decía que estamos especializados en todas las áreas de soluciones y esto lo conseguimos gracias a que internamente en DQS estamos organizados por líneas de soluciones o por departamentos, ¿vale? Tenemos lo que son los 2 departamentos de ERP que trabajamos tanto con Finance and Operations como con Business Central, ¿vale? Tenemos al equipo o la línea de Customer Engagement, ¿vale? Que ofrece todo el tema de gestión de clientes con temas de CRM, Field
self-service, customer voice, todo lo que necesitéis a nivel de gestión o de contacto con cliente, también os lo podemos ofrecer, ¿vale? Low code para desarrollo de aplicaciones a medida con Power Apps, Power Platforms y demás. Todo el tema de data e inteligencia artificial para que podáis explotar toda la información con, por ejemplo, pues Power BI, Fabric y demás. Y bueno, Copilot, que ahora mismo todo el mundo quiere Copilot, todo el mundo quiere inteligencia artificial, pues también nos podemos acompañar en eso, ¿vale? Y como decía, de forma transversal tenemos al equipo de ciberseguridad e infraestructura que en lo que nos da es esa cobertura de, valga la redundancia, seguridad, ¿no? En que todo lo que implementamos pues tiene todas las capas necesarias para que los datos estén siempre protegidos, ¿vale? Y en el tema de infraestructura, pues evidentemente saber si nos interesa más estar en local, estar en la nube, qué licencias nos interesa tener en función de nuestros requerimientos, pues ver un poquito todo esto, ¿vale? Y entrando ya un poco más en detalle en lo que nos interesa en la sesión de hoy, ¿vale? Tenemos lo que decía al equipo de Business Central. Desde el equipo de Business Central nosotros hacemos o ofrecemos proyectos completamente integrales, ¿vale? Desde migraciones de otros ERPs, sea Navision, que también es el anterior Business Central, sea fuera de lo que es el portfolio de ERP de Microsoft, ¿vale? Y como digo, ofrecemos tanto estas migraciones como implantaciones de cero, es decir, clientes en los que todavía a día de hoy no tienen nada o están empezando, pues también podemos hacer una implantación, ¿vale? Una de las cosas más buenas que tiene Business Central, bajo mi punto de vista, es la gran adaptabilidad y la facilidad de integrarse con otras soluciones, como es el caso de la solución que vamos a ver hoy, ¿vale? Esta solución va a estar de forma nativa conectada con la herramienta, entonces al usuario final no le supone una labor de tener que estar descargando datos de un sitio, subiéndolos en otro. Esto nos facilita muchísimo el trabajo, la posibilidad de tener los datos siempre actualizados porque las integraciones son bidireccionales, es decir, que si yo cambio una cosa en Business Central se me actualiza en la aplicación de Imperia Supply Chain y al revés, ¿vale? Entonces, esto nos facilita, como digo, y nos ahorra muchísimo tiempo a la hora de trabajar y, como decía al principio, ¿no? Pues cubrir, por ejemplo, evidentemente Business Central ya nos ofrece la posibilidad de que toda la parte de compras la pueda gestionar, pero es una cosa pues bastante estándar o bastante básica, ¿no? Que nosotros podemos mejorar para pues poder tener pues estas previsiones evidentemente que necesitamos, como hemos ido comentando antes, pues evidentemente con el entorno a nivel mundial que tenemos, ¿no? Que nos supone pues subidas de precios en combustible, gas, miles de cosas que van cambiando día tras día, pues evidentemente tenemos que tener una previsión y eso es lo que nos ofrece una solución como la de Imperia, que ahora entrará Francisco, ¿no? Un poquito más en detalle, ¿vale? Pero aquí simplemente, ya para terminar, que sepáis que con el RP de Business Central, ¿vale? Pues podéis tener lo que es una gestión completa, una gestión global de vuestra empresa, desde lo que sería temas de finanzas, como decía antes, compras, ventas, también controles de inventario, producción, también gestiones de proyectos, pues todo esto lo podéis llevar desde una plataforma unificada y, como digo, vuelvo a repetir, muy fácil de conectarse con herramientas externas que complementen lo que ya de base nos ofrece esta herramienta. ¿Vale? Con esto ya te cedo el testigo a ti, Francisco, para que continúes y les expliques un poquito más en detalle lo que pueden tener con la herramienta. Vale, fenomenal. Tengo el control, creo que sí. Sí, en principio deberías. Dame un segundo, a ver, Vale. En principio sí que deberías de tenerlo. A ver. Vale, si no, si quieres comparto yo y así. Vale, comparte pues... tú y pues sí, vas pasando, porque no sé por qué, pero no me deja. Vale, no te preocupes. Problemas del Vale, directo. fenomenal. Ya está, ahora sí. Vale. Pues Está sabes lo que perfecto. comentaba Encarna, al final Imperia es una herramienta que se puede complementar perfectamente con Business Central. Al final muchos de nuestros clientes tienen este RP como soporte para la gestión de su día a día, ¿no? Como sistema de gestión, y lo que hacemos nosotros es una herramienta de planificación que básicamente pues, es gestionar toda la parte operativa de las compañías, ¿vale? Desde lo que ofrecemos es una herramienta modular, ¿vale? Que se divide principalmente en 3 módulos. Por un lado tenemos el módulo de previsión de demanda y luego el módulo de planificación de producción y el módulo de planificación de compras. Lo que hacemos y lo que proponemos nosotros es básicamente una herramienta que se adapte lo máximo posible a la casuística del cliente, ¿vale? Con la intención de personalizarla lo máximo posible. A partir de ahí,
antes de entrar en el grueso de lo que es lo que ofrecemos, ¿vale? Básicamente quiero que tengáis en cuenta que, bueno, que como ha ido comentando Encarna, hoy en día nos encontramos ante una situación tanto a nivel global como a nivel local de numerosas interrupciones o disrupciones continuas en la cadena de suministro de las compañías, ¿vale? Como vemos en esta slide, al final han pasado muchos eventos o muchos sucesos, como por ejemplo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, luego también se produjo la parte de la crisis del Canal de Panamá, cuando hubo una crisis de recursos hídricos que permitió, que básicamente bloqueó o disminuyó, digamos, el tránsito de los buques que pasaban por el Canal de Panamá, y esto provocó numerosos retrasos en la entrega de mercancías. Luego también estamos ahora viviendo la guerra de Ucrania, que provocó también pues una crisis a nivel energético por la dependencia del gas ruso de la parte de la Unión Europea. También se han dado la parte de la crisis de las tierras raras o el bloqueo del canal de Suez, donde se encalló un barco y también se produjeron numerosos retrasos en la entrega de mercancías. También está muy reciente todo el tema de los aranceles de Trump, incluso no solo a nivel global, sino también a nivel local, pues también han pasado un montón de sucesos y eventos impredecibles, como han podido ser, por ejemplo, pues recientemente la Dana, estuvo también Filomena, luego ha habido crisis del transporte o huelgas del transporte que han provocado numerosos retrasos y que las compañías han tenido que básicamente enfrentar a escenarios de VUCA, ¿no? Donde al final había muchos escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, donde al final lo que provocaban en muchas de las compañías es que llegaran a tener, digamos, pérdidas económicas insalvables y que en muchos casos hayan tenido que llegar incluso a cerrar. Además de este escenario de incertidumbre, ¿no?, que se está produciendo tanto a nivel local como a nivel global, sabemos que la mayoría de empresas a las que nosotros nos dirigimos para ofrecerles nuestros servicios, pues sabemos que hoy en día están planificando en Excel, ¿no? Y que tienen una planificación en vez de proactiva, más reactiva, ¿no? Sino que se basan y se fundamentan en, pues, por ejemplo, datos históricos de ventas de años anteriores, ¿no? Y en base a eso, en base a lo que ha sucedido en años anteriores, pues van planificando lo que piensan que va a poder pasar en el futuro, ¿no? O incluso reaccionan ante sucesos que vayan a poder pasando. Entonces, nosotros al final lo que ofrecemos a partir de Imperia es básicamente, ante este escenario incierto o ante esta incertidumbre o ante estos sucesos que van sucediendo que son incontrolables, pues básicamente lo que necesitamos, ¿no?, de forma complementaria, complementándonos como una herramienta satelital a Business Central, por ejemplo, lo que hacemos es necesitamos un plan, ¿no? Entonces, lo que proponemos es, desde una parte de prever toda la previsión de demanda que vamos a tener y saber cuánto vamos a vender, pues determinar a través del plan de compras y el plan de producción, pues cuánto tenemos que comprar de materiales, materias primas, etcétera, y saber cuánto tenemos que producir para poder satisfacer esa demanda que hemos previsto que se va a dar, ¿vale? Entonces, al final, básicamente lo que ofrecemos, como os comentaba, es herramienta modular, ¿no?, con estos 3 módulos que se fundamentan principalmente en la personalización de la herramienta y que la herramienta se adapte lo máximo posible al cliente y no el cliente a la herramienta. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de estos 3 módulos, donde tenemos unas funcionalidades básicas arraigadas en cada uno de los módulos y luego lo complementamos con funcionalidades avanzadas, ¿vale? ¿Esto por qué lo hacemos? Porque al final entendemos que cada compañía tiene una casuística concreta, unos procedimientos diferentes o unos procesos operativos diferentes. Entonces, la idea de que la herramienta se adapte lo máximo posible a la casuística del cliente y no el cliente a la herramienta. Esto, al final, un poco el proceso que nosotros seguimos para que vosotros entendáis la utilización y cómo se configuraría la utilización de la herramienta de Imperia SCP, básicamente nos conectaríamos a Business Central, ¿vale? De Business Central cargaríamos toda la información que nosotros necesitamos, es decir, cogeríamos maestro de artículos, maestro de clientes, listado de materiales y cogeríamos datos históricos de años anteriores, ¿vale? Con eso nosotros hemos desarrollado 18 modelos estadísticos y tenemos un algoritmo de cálculo que lo que hacemos es calcular a 12 meses vista todo lo que se va a vender del portfolio de productos terminados de la compañía, ¿vale? Una vez tenemos ese dato base, lo que proponemos en tercer lugar es que el equipo comercial revise, valide o modifique ese dato base que ha dado la herramienta de forma automática. ¿Por qué? Porque al final el comercial es básicamente el que tiene la inteligencia de negocios, el que está, digamos, en la calle todo el día vendiendo y que tiene esa sensibilidad a la hora de determinar, pues, si se puede creer ese dato base que ha dado la herramienta de forma automática y puede aumentar esas ventas o puede disminuir esas ventas o puede validar ese dato. Entonces, incidimos mucho en la parte del proceso y de involucrar a todo el equipo comercial. Y una vez ha sido este dato base validado o modificado por parte del equipo comercial, lo que tenemos es un análisis o una parte de análisis de revisión que sería con el Demand Planner y los comerciales para poder
poder determinar un dato único sobre el que trabajar, es decir, un dato único de ventas sobre el que trabajar para luego pasarlo a la parte de y que toda la planificación de compras y la planificación de producción se tengan en cuenta con respecto a ese dato base. Esto lo hacemos porque muchas compañías en las que hemos empezado a trabajar y estamos trabajando nos hemos dado cuenta básicamente que pues muchas veces la parte comercial tiene sus previsiones y tiene su escenario de planificación a nivel de previsiones de ventas, el de compras pues tiene otro escenario de planificación diferente y el de producción también tiene otro escenario de planificación diferente. Entonces, lo que intentamos involucrar es a todo el equipo para que se trabaje sobre un mismo escenario y que todos trabajen de forma sincronizada sobre una única versión, ¿vale? A partir de ahí, el primer módulo que ofrecemos es el módulo de planificación de demanda, donde os comentaba que al final lo que partimos es de cogiendo todos esos datos que necesitamos de Business Central, lo que se haría sería proyectar a futuro, digamos, todas las ventas que se van a producir. Esto lo que genera básicamente es que lo que ofrecemos es un modelo colaborativo, ¿vale? Donde vamos a poder tener varios escenarios, donde vamos a poder comparar básicamente, pues por un lado, el presupuesto comercial que teníamos al inicio del año, ¿vale? De cuánto pensábamos que íbamos a vender. Vamos a poder compararlo también con los datos, el dato base que da la herramienta de forma automática, ¿vale? Que con nuestro algoritmo de cálculo es lo que determinamos de dato base. Luego ese dato base vamos a poder compararlo también con las modificaciones que haya metido el equipo comercial y por último lo vamos a poder comparar también con la parte de las ventas reales o las ventas reales que se están llevando a cabo, ¿vale? De tal manera que no solo proponemos un cálculo automático de las previsiones de ventas, sino que involucramos a todo el equipo y luego se pueden analizar todos esos datos para ver realmente si estamos siendo ajustados en nuestra previsión o si estamos acertando básicamente las modificaciones que estamos metiendo por parte del equipo comercial, ¿vale? A partir de ahí, que tengáis en cuenta también que nosotros, además de dar una previsión de ventas, la fase previa para poder parametrizar la parte de compras y la parte de producción sería coger también todo ese listado de materiales y nosotros con eso hacemos una explosión de necesidades, es decir, cogiendo el listado de materiales que estaría en Business Central y teniendo en cuenta una previsión de ventas, lo que haríamos sería calcular, oye, de cada producto padre, cuáles son los productos hijo que componen esos productos padre y con esos productos y con ese volumen total de ventas de producto padre vamos a poder calcular todas las necesidades de productos hijo que nosotros vamos a tener en los próximos 12 meses. Esto te da un horizonte en el que tú ya te puedes organizar y tener en cuenta una visión a largo plazo de todo lo que tú vas a necesitar para poder producir todos esos productos que tú vas a vender, ¿vale? A partir de ahí, lo que hacemos es, una vez ya tenemos clara la parte de previsión de ventas y sabemos todo lo que vamos a vender y sabemos también todo lo que vamos a necesitar de ese listado de materiales de todos esos productos hijo que componen esos productos padre, lo que tenemos es, por un lado, el módulo de planificación de producción, ¿vale? En el caso de que sea una empresa manufacturera, tened en cuenta también que trabajamos con muchas empresas distribuidoras que no necesitan el módulo de producción y que únicamente activan el módulo de planificación de demanda y el módulo de planificación de compras. En este caso os voy a explicar el módulo de planificación de producción, donde una vez sabemos lo que vamos a vender, lo que haríamos sería determinar todo lo que tenemos que producir en función de la demanda que hemos previsto que se va a dar. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos dos formas de calcularlo. Por un lado tenemos el plan de producción a capacidad infinita, donde básicamente en relación, sabiendo todo lo que vamos a vender, la herramienta te va a decir todo lo que vas a tener que producir en un escenario ideal en el que pudieras producir todo lo que supuestamente vas a vender, ¿vale? Y luego lo que haríamos en segundo lugar, tendríamos opción a capacidad. Lo que tendríamos en cuenta ya es, partiendo de ese plan de producción a capacidad infinita, que me daría automáticamente una fecha máxima de fabricación, ¿vale? Que esta fecha máxima de fabricación nos la da automáticamente la herramienta teniendo en cuenta la demanda, es decir, la previsión de ventas que hemos previsto que se va a dar, ¿vale? Lo que haríamos sería tener en cuenta todas las capacidades y las limitaciones que podemos tener en fábrica, desde todo, digamos, las líneas de producción, ¿vale? Desde capacidades de líneas de producción, desde la matriz de tiempos de cambio, desde rendimientos de nuestras líneas, etcétera. Entonces, a partir de todas las limitaciones que podamos tener y todas las capacidades que podamos tener, la herramienta nuestra ya te va a dar un plan de producción de manera secuenciada donde te va a decir por cada línea, por dónde pasa cada proceso en cada línea, minuto, hora, segundo y además lo que proponemos también es una analítica donde te vamos a avisar a través de un semáforo rojo, amarillo, verde de realmente si con tu capacidad productiva vas a poder llegar a producir todos esos productos dentro del plazo establecido para poder satisfacer la demanda que hemos previsto que se va a dar, ¿vale? A partir de ahí, una vez tenemos ya claro todo lo que vamos a producir a través del secuenciador, lo que haríamos sería explotarlo a la parte de, oye, vamos a determinar cuánto tenemos que comprar para
poder producir todo lo que hemos previsto que se va a producir y poder satisfacer esa demanda que hemos previsto que se va a dar, ¿vale? Entonces, en este caso aquí lo que haríamos sería, teniendo en cuenta toda esta capacidad productiva, pues sincronizaríamos toda la parte de planificación de compras, generando unas políticas de inventario con, pues, y teniendo en cuenta todos los proveedores que vamos a tener, con todos sus parámetros, como pueden ser, pues, cantidades mínimas de pedido, lead times, coberturas mínimas y coberturas máximas, stocks de seguridad, etcétera, ¿vale? Entonces, en ese caso también, básicamente lo que tendríamos es una serie de análisis con proyecciones de inventario y una serie de análisis donde la herramienta nos avisaría a través también de unos semáforos rojos, amarillos y verdes en aquellas referencias en los que nos vayamos a quedar sin stock, ¿vale? Donde deberíamos ejercitar alguna acción de compra porque si no, no llegaremos a producir lo que habíamos previsto que se va a vender, ¿vale? A partir de ahí tenemos un montón de analíticas donde podemos analizar todo el tema del inventario, aquellos productos que están en riesgo de obsolescencia, aquellos productos que están en sobrestock o aquellos productos incluso que pueden entrar en riesgo de rotura, ¿vale? Tenemos una serie de análisis para llevar a cabo y a poder analizar todas estas situaciones para poder tomar acción y determinar o modificar esa planificación de compras que se está llevando a cabo, ¿vale? A partir de ahí es muy importante, no solo nosotros nos centramos en la fiabilidad del dato, tanto en la parte de previsión de ventas como en la parte de compras y en la parte de producción, sino que también tenemos muy en cuenta la parte del proceso Sanofi, ¿vale? Al final nosotros lo que hacemos es estandarizar el proceso SI a través de la herramienta, donde al final calendarizamos, digamos, todas las tareas de todos los que intervienen dentro de la misma, ¿vale? Con el objetivo de que todos trabajemos sobre un mismo escenario de planificación y que tengamos en cuenta, pues, todos los que intervienen y todas las tareas que se tengan que hacer de forma sincronizada. Incluso podemos llegar a parametrizar que a cada uno de los que intervienen, tanto en la parte de ventas como en la parte de producción como en la parte de compras, le llegue un correo una notificación a su correo de la compañía de que tiene que ejercitar determinada acción en relación con sus funciones dentro de la compañía, dentro de la propia herramienta. Y una vez se realice esta función, se pasa la pelota, digamos, al siguiente que tiene que intervenir. De tal manera que con el tema del proceso lo que hacemos es sincronizar a todos los departamentos y que todos trabajen conjuntamente, ¿vale? A partir de ahí, si os parece bien, me voy a meter en la herramienta para que veáis una pequeña demo de producto, ¿vale? Con el objetivo un poco que os imaginéis cuál es el flujo habitual o cuál es el procedimiento que tenemos, sobre todo, principalmente en la parte de demanda, aunque luego, evidentemente, podríamos pasar a la parte de compras y a la parte de producción. No obstante, voy a compartir pantalla, ¿vale? Básicamente aquí estáis viendo la página web, ¿vale? Que es imperiascm.com, que sepáis que nuestra herramienta se encuentra en la nube, ¿vale? Que entraríamos a través de usuario y contraseña, ¿vale? Donde aquí arriba a la derecha tenemos el login, ¿vale? Una vez entramos en el login de usuario y contraseña, que sepáis que, bueno, que estamos autentificados con Microsoft, por lo tanto, si utilizáis credenciales de Microsoft, podríamos entrar con estas credenciales, ¿vale? Entonces, y que, bueno, a nivel de ciberseguridad, pues estamos certificados con la certificación ISO 27001, ¿vale? A partir de aquí, bueno, tendríamos, básicamente, esta sería la landing page. Lo primero que haríamos dentro de la propia herramienta sería administrar el tema de usuarios, ¿vale? Porque como os comentaba al inicio del webinar, lo que pretendemos es que sea una herramienta muy fácil y muy sencilla de utilizar. ¿Cómo conseguimos esto? Pues lo primero que hacemos sería administrar el tema de usuarios, ¿vale? Donde básicamente en función del rol que tú tengas dentro de la compañía, pues vas a trabajar una serie de información u otra, ¿vale? ¿Cuáles son los roles que trabajamos dentro de la propia herramienta? Pues tenemos el rol de administrador, que básicamente es el que gobierna toda la herramienta, tenemos el rol de coordinador SNOP, como os comentaba, no solo damos mucha importancia a la fiabilidad del dato desde el punto de vista de previsión de demanda y planificación de compras y planificación de producción, sino que también la configuración de ese proceso colaborativo en el que involucramos a todo el equipo para que trabaje sobre un mismo escenario de planificación. Luego tendríamos al planificador de demanda, que este sería el que configuraría el forecast donde se daría ese dato base sobre el que trabajar, y luego tendríamos al usuario comercial o de revisión, ¿vale? Que puede ser comercial, marketing o financiero, que sería el que revisaría, validaría y modificaría ese dato base que ha dado la herramienta de forma automática. Y luego tendríamos el planificador de producción y el planificador de aprovisionamiento. ¿Vale? Una vez tenemos la parte del tema de administrador de usuarios, es muy importante esa parte porque al final lo que hacemos es segmentar la información en función del rol que tú tengas dentro de la compañía para que cuando tú entres dentro de la plataforma únicamente vayas a ver esa información que te corresponde dentro del ámbito de tus competencias dentro de la compañía. Esto facilita mucho la utilización de la misma y centraliza mucho las funciones que tiene que realizar cada uno.
Además, todos los cambios que se metan por la parte de ventas, por ejemplo, le pasarán al de la parte de compras o al de la parte de producción en la medida en que se hayan metido esos cambios correspondientes, ¿vale? A partir de ahí, básicamente, os voy a explicar rápidamente el módulo de previsión de demanda, donde lo que haríamos sería, en primer lugar, bueno, veis aquí arriba a la derecha que tenemos un maestro de artículos, donde básicamente vamos a ver que todo lo cogeríamos de la parte de Business Central, ¿vale? Donde toda esta información es, digamos, todo el portfolio de artículos y de productos, donde teníamos código de descripción, tipo de producto, modo de reposición, si es por producción o compra. Al final, que tengáis en cuenta que al tratarse de una herramienta modular, se pueden ir contratando los módulos en la medida en que se vayan necesitando, es decir, no hace falta contratar la herramienta entera, sino que si tú solo quieres trabajar con la parte de previsión de demandas, puedes solo aplicar y activar la parte de previsión de demanda, no es necesario la parte de compras y la parte de producción, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, en esta pestaña estamos viendo pues la clasificación del portfolio de productos, ¿vale? Donde tenemos tipo de producto, modo de reposición, planificación de necesidad, make to order, make to store, o sea, contra pedido, contra stock, una categorización ABC que damos a cada uno de los productos, y luego la parte del inventario, ¿vale? Donde pinchamos en cada uno de los datos, ¿vale? Básicamente me va a dar todos los lotes de todas las referencias que estamos teniendo. A partir de ahí entraríamos en la pestaña de configuraciones, ¿vale? Donde en primer lugar lo que haríamos sería ver el rango de jerarquía que estaríamos teniendo, ¿vale? Entonces aquí lo que haríamos sería definir a qué nivel vamos a calcular las previsiones, ¿vale? En este caso, en este set de demo, tengo mercado, familia, producto, cliente, ¿vale? Entonces sería configurar estas categorías, ¿vale? Que no son rígidas, sino que son parametrizables por parte de cada uno de los clientes, para ver dónde actuarían nuestros modelos estadísticos y dónde se calcularían estas previsiones de demanda. Una vez tenemos esto, lo que haríamos sería entrar en la pestaña de previsiones, ¿vale? Donde básicamente ya lo que te daría la herramienta es una tabla como esta, donde ya estaríamos viendo las previsiones a nivel de mercado, familia, producto, cliente. Que sepáis que en esta pestaña, pues al final lo que estáis viendo es todas esas previsiones que estamos viendo a nivel mensual, que se pueden ver tanto a nivel mensual como a nivel semanal como a nivel diario. Al final también se puede ver en cantidad o en importe, porque muchas veces esta parte de previsiones la revisa la parte financiera y quiere revisar en la unidad monetaria correspondiente, en euros, por ejemplo. Y luego tenemos la parte de conversión a las cantidades, donde se puede trabajar en la unidad de medida correspondiente a cada uno de los productos, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí estamos viendo una serie de columnas. Todas las columnas que están en blanco básicamente son el dato base que ha dado la herramienta de forma automática, ¿vale? Que serían todas las que están en blanco, y luego tendríamos todas las que están en verde, ¿vale? Todas las pestañas que están en verde, si os fijáis, son aquellas en las que se ha metido una modificación por parte del equipo comercial, ¿vale? En este caso estamos viendo en diciembre una previsión original de 536.476 unidades, que ha sido modificada hasta 577.000. Vemos además un concepto asignado a la modificación, donde tenemos una promoción comercial y que ha sido de 8.100 unidades. Entonces, de esta forma, lo que podemos validar es, oye, que el equipo comercial ha metido una modificación en relación con el dato base que ha dado la herramienta de forma automática. A partir de ahí, que sepáis que también se pueden cargar pedidos confirmados, ¿vale? Donde pueden convivir tanto la parte de previsión de demanda como esos pedidos confirmados. Incluso tenemos clientes que únicamente trabajan contra pedido, entonces únicamente lo que estarían viendo en esta tabla serían todos esos pedidos confirmados, que en base a todos estos pedidos confirmados luego se organizaría la parte de compras y la parte de producción, ¿vale? A partir de ahí, que sepáis también que se puede jugar mucho con la agrupación de la información, ¿vale? Fijaros aquí que estamos viendo, en función de la jerarquía que hemos definido donde actúan nuestros modelos estadísticos, estaríamos viendo todas estas categorías que habríamos definido, y podríamos ver la planificación de la demanda en diferentes niveles de agrupación de información. Por ejemplo, podría eliminarme la parte de cliente y decidir que solo quiero ver la demanda a nivel de producto, ¿vale? Esto se me cargaría y aquí estaría únicamente viendo la parte de producto. Imaginaros que solo lo quiero ver a nivel de familia y a nivel de producto. Eliminaría mercado y lo estaría viendo únicamente a nivel de familia y producto. Es decir, se puede agregar y desagregar la información. Incluso se pueden meter modificaciones a nivel de familias superiores dentro de la jerarquía. Por ejemplo, si yo meto una modificación a nivel de familia, esto se me va a repartir en función de pesos medios históricos a nivel de producto y de cliente, ¿vale? Hacia abajo. También que sepáis que, oye, si yo meto una modificación a nivel mensual, ¿vale? También se me va a repartir en función de pesos medios históricos a nivel semanal y a nivel diario, ¿vale? Porque al final tenemos esta agregación y desagregación de la información.
Una vez hemos metido las modificaciones por parte del equipo comercial en esta pestaña, lo que haríamos sería entrar en la pestaña de análisis de previsiones, ¿vale? Que sería la última parte del ciclo, es decir, lo que haríamos en primer lugar, lanzaríamos las previsiones a partir de la pestaña de configuraciones que estáis viendo aquí arriba a la izquierda. Luego tendríamos una pestaña de previsiones donde se arrojarían todos esos resultados, ese dato base y donde se meterían las modificaciones por parte del equipo comercial. Y luego, por último, tendríamos que ver la parte de consensuar esa previsión de demanda para traspasarlo a compras y producción, donde tendríamos una analítica, ¿vale? A través de un semáforo rojo, amarillo, verde que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Donde me va a decir aquellas referencias que tengo que revisar con más atención porque mi porcentaje de desviación en relación con la previsión que yo he dado o la previsión modificada que he realizado en relación con las ventas reales está siendo más desajustada, ¿vale? Entonces, fijaros aquí que tengo un semáforo rojo, amarillo, verde, y para revisar esto lo que haríamos sería entrar en la parte de cada uno de las previsiones, ¿vale? En este caso estaríamos viendo del cliente 30 el producto final 10, donde al final es lo que os comentaba a lo largo de la presentación, ¿no? Yo voy a tener un escenario donde voy a poder analizar y comparar diversa información, ¿vale? Por un lado tendría el presupuesto comercial que tendría al inicio del año, ¿vale? Que sería esta línea amarilla, ¿vale? Luego tendría una previsión original, que como estáis viendo es la línea verde discontinua, ¿vale? Y luego tendría una previsión total, ¿vale? Que la previsión total es la que ha sido validada o modificada por parte del equipo comercial. Si os fijáis a lo largo de toda la serie, tanto la línea verde como la línea azul se sobreponen sobre el mismo espacio, salvo en la parte de diciembre, que aquí vemos claramente que se ha metido una modificación. Esta modificación que se ha metido se ve claramente sombreada aquí en la parte verde, ¿vale? De aquí de la tabla, que es igual que en la tabla anterior, cuando se mete una modificación se sombrea en la parte verde para que se sepa que se ha metido esta modificación. Y luego, por último, lo que podré es comparar con la parte de histórico de ventas reales, es decir, previsión de ventas reales. De tal manera que al final en esta pestaña lo que voy a estar viendo es, por un lado, cuál es el presupuesto comercial que tenía cargado al inicio del año, ¿vale? Por otro lado, cuál es el dato base que ha dado la herramienta de forma automática de lo que vamos a vender. En tercer lugar, lo que tendría es la previsión que ha sido validada o modificada por parte del equipo comercial y luego, por último, lo compararía con el histórico de ventas, ¿vale? Entonces, aquí la idea es básicamente que vayamos validando esta información y le demos a correcta o incorrecta, ¿vale? Con el objetivo de que se traspase un único dato consensuado entre el comercial y el planificador a la parte de compras y a la parte de producción, ¿vale? A partir de ahí, básicamente lo que tendría en la landing page, por un lado tendría en la parte de la derecha el calendario, ¿vale? Donde al final lo que os decía, no solo prestamos mucha atención y le damos mucha importancia a la fiabilidad del dato, sino que también le damos mucha importancia a la parte de el ciclo Sanopi y la organización de las tareas a través de un calendario, ¿vale? En este caso tenemos aquí un ciclo estándar, ¿vale? Donde tenemos todas las tareas en la parte de la derecha, donde ya tenemos pues la tarea, el responsable, los participantes, la acción asignada, la duración, etcétera. Y a lo largo del ciclo estáis viendo que tendríamos una previsión estadística, ¿vale? Que esta es la previsión base que se lanza por parte de la herramienta a través de la pestaña de configuraciones cuando configuramos las características del forecast, ¿vale? Para que coja el modelo estadístico que más se ajusta a la tendencia de estacionalidad de los productos. Luego tendríamos una segunda parte que sería la previsión comercial, que esta es la que hemos visto en la pestaña de previsiones, donde tendríamos aquí una revisión, la revisión que hemos comentado, y luego por último tendríamos la previsión consensuada, que es lo que se analizaría a partir del análisis de previsiones y el semáforo rojo, amarillo, verde que hemos estado viendo, y se aprobaría el plan, ¿vale? De demanda para saber ya y determinar de forma consensuada lo que vamos a vender y que con esto se pasa a la parte de compras y a la parte de producción, ¿vale? Esto sería el ciclo estándar de la parte de previsión de demanda. A partir de ahí, si abrimos aquí el menú arriba, ¿vale? Tendríamos también, una vez tenemos en cuenta la parte de demanda, lo que os comentaba de la necesidad de materiales pronosticada, ¿vale? Donde básicamente aquí lo que vamos a estar viendo es, oye, en función de la demanda que yo he previsto que voy a tener, yo voy a tener una clasificación de todos los productos padre en la parte de la izquierda y todos los productos hijo en la parte de la derecha. Y esto me va a dar todo lo que yo voy a necesitar de tanto de productos hijo de todos los que componen los productos padre. Entonces yo me puedo filtrar aquí, por ejemplo, por producto final, puedo poner producto final 1, ¿vale? Y me va a decir la relación de todos los productos hijo que componen el producto final 1. Y me va a decir a lo largo de todos los meses, que se puede ver tanto a nivel mensual, semanal y diario, la cantidad de estos productos o estos materiales que yo necesito, ¿vale? En función de la demanda que yo he previsto que voy a dar. A partir de ahí, esto no es un plan de compras ni es un plan de producción, pero es la fase previa para la parametrización del plan de compras y el plan de producción. Una vez ya tengo esto, lo que sería es, por ejemplo, en la parte de producción, tendría en cuenta la configuración del
del listado de procesos, donde tendría una clasificación de todos mis procesos productivos con la velocidad del proceso, la cantidad mínima de orden, la cantidad de máxima, las coberturas mínimas, y esto lo que daría es un plan de producción, ¿vale? Donde me diría ya básicamente todo lo que yo voy a tener que producir, ¿vale? Y lo que me daría de forma automática, lo que comentábamos, la fecha máxima de fabricación, que en función de la demanda que yo he previsto que voy a tener de esos productos, me dice que tengo que fabricar antes de esta fecha, ¿vale? Una vez, esto sería el plan de producción a capacidad infinita, y el plan de producción a capacidad infinita sería ya verlo de forma secuenciada, donde yo ya tendría un secuenciador, donde tendría una clasificación con un semáforo rojo, amarillo y verde, donde me diría todos los procesos productivos que tengo que llevar a cabo, y me dice fecha final, fecha de inicio y fecha final, y me lo compara contra la fecha máxima de producción, ¿vale? A partir de ahí me dice si voy a llegar a tiempo o si no voy a llegar a tiempo con mis procesos productivos. En este caso veis semáforo amarillo y semáforo rojo, que está hecho adrede para que veáis que el programa, básicamente el software, avisa de en aquellas referencias en las que no vamos a llegar a producir a tiempo, ¿vale? Y una vez ya tengo esto, ¿vale? Lo que tendría también es la parte de aprovisionamiento, donde tendría, pues básicamente, cogeríamos de Business Central toda la parte de proveedores con todos los parámetros. Aquí tendríamos una clasificación de todos los proveedores con los parámetros plazo de entrega, cantidad mínima de pedido, incremento de lote, coberturas mínimas y máximas, etcétera. Y lo que me daría tendría ya un listado de proveedor material, ¿vale? Donde tendría una clasificación de todos los proveedores que tengo con todos los materiales que me sirven, ya evidentemente informado con todos estos parámetros, plazo de entrega, cantidad mínima de pedido, incremento de lote, etcétera. Y esto lo que me daría sería un plan de compras, ¿vale? Un plan de aprovisionamiento, donde me daría una clasificación de todo lo que yo voy a tener que comprar, ¿vale? Para poder llegar a producir todo lo que había previsto que voy a producir, para poder llegar a satisfacer esa demanda. A partir de ahí, que sepáis que tenemos pues toda la parte de proyección de stock, que sigue un poco la misma tipología que la parte de demanda, ¿vale? Aquí estaríamos viendo un gráfico de lo que serían las cajas, el stock de las cajas, donde, bueno, básicamente lo que os voy a enseñar se define una cobertura mínima y una cobertura máxima que define mi túnel de aprovisionamiento, y la lógica que sigue la herramienta tengo una curva de stock, y lo que hace la herramienta es que a medida que voy consumiendo este stock de estas cajas, ¿vale? Y me voy acercando a la cobertura mínima o al stock de seguridad que hayamos calculado, lo que hace la herramienta es que me va a ir proponiendo una serie de órdenes de compra, ¿vale? Para que yo nunca entre en rotura de stock, ¿vale? Con el objetivo de que nunca entres en rotura y siempre llegues a fabricar para poder llegar a producir. O si eres un distribuidor, siempre llegues a tener ese material disponible o ese producto disponible para poder venderlo y satisfacer esa demanda que has previsto que se va a dar, ¿vale? A partir de ahí, esto es un resumen muy genérico de la herramienta, ¿vale? Evidentemente tenemos muchas funcionalidades más, pero quería que entendieras un poco el flujo genérico de la misma. Si si os ha suscitado interés, pues podéis contactarnos para que podamos hacer una demo más personalizada, adecuada a vuestra casuística, ¿vale? En relación con el flujo y todo lo que os he explicado de la parte de producto, ahora vamos a ver un poco cuál es el impacto real, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que conseguimos con una buena previsión de demanda y con un buen plan de compras y un buen plan de producción? Pues al final lo que estamos consiguiendo, pues en algunos de nuestros clientes hemos llegado incluso hasta mejorar el nivel de servicio en un 27%, ¿vale? Hemos llegado también incluso a reducir el stock en torno a un 15% e incluso a aumentar la productividad en torno a un 35%. Básicamente lo que queremos conseguir o lo que conseguimos es, por un lado, si nosotros mejoramos el nivel de servicio, es decir, somos capaces de ser más ajustados en la previsión de ventas y determinar que vamos a vender más productos y podemos planificarnos para poder llegar a vender esos productos, pues lo que vamos a hacer es aumentar las ventas. Si aumentamos las ventas, aumentamos, digamos, los ingresos de la compañía, ¿vale? Esto además tiene un impacto en nuestro beneficio, ¿vale? Donde también podemos optimizar la parte en relación con la parte de las compras, podemos llegar a optimizar la parte de transportes, agrupando pedidos de compra, ¿vale? De la forma más óptima posible, ¿vale? Incluso podemos llegar a crear acuerdos estratégicos con proveedores, ¿no? Porque si tenemos la vista o la visibilidad 12 meses, dentro de los próximos 12 meses, de todo lo que yo voy a necesitar de cajas, materias primas, materiales, etcétera, yo voy a poder negociar un acuerdo macro con un proveedor donde pueda tener descuentos por volumen, ¿vale? Y al final lo que voy a hacer con eso también, si soy más preciso en la parte de previsión de demanda y tengo un buen plan de compras, lo que voy a hacer es reducir el inventario. Esa reducción del inventario lo que me va a permitir es ahorrar en costes, tanto a nivel financiero como me va a permitir tener más dinero en caja, ¿vale?
Y luego, ya por último, para que tengáis en cuenta en relación con las características de lo que ofrecemos en Imperia, ¿vale? Al final es una herramienta SaaS, ¿vale? Que se encuentra en la nube, que se integra muy fácilmente, ¿vale? Con los ERPs, ¿vale? En este caso con Business Central. La mayoría de nuestros clientes tienen Business Central, ¿vale? Porque se adecua mucho al tipo de cliente al que vamos destinados, que como comentábamos al principio del webinar era el mid-market, ¿vale? Que son pequeñas y medianas empresas, el tejido productivo, la mayoría de las empresas que componen el tejido productivo español, ¿vale? Empresas con unos rangos de facturación de 10, 15 millones en adelante, ¿vale? Y lo que hacemos es personalizar la herramienta lo máximo posible al cliente, ¿vale? Al final, los 3 módulos que tenemos son configurables, ofrecemos unas funcionalidades básicas que van arraigadas en cada uno de los módulos y a partir de estas funcionalidades básicas que entendemos que aplican a todos los sectores y a todas las compañías, lo que hacemos es, tenemos funcionalidades avanzadas a través de la Plugin Store que le llamamos, que se encuentra también publicado en la web, donde tenemos esas funcionalidades avanzadas que pueden cubrir casuísticas concretas y específicas de cada uno de nuestros clientes. Entonces, la idea al final, como os comentaba, es que el cliente se configure el software como si fuera un puzzle adaptado a sus necesidades y únicamente pague por aquellas funcionalidades que va a utilizar, ¿vale? Asimismo, también lo que proponemos es que sea una herramienta muy sencilla y muy intuitiva de utilizar, donde, como habéis visto, a través de la parte de administración de usuarios, lo que hacemos es segmentar la información y notificar ciertos avisos para que se configure a través del ciclo, Sanopido, el calendario que nosotros tenemos, esas funciones que tiene que realizar cada uno de los que intervienen, tanto en la parte de ventas como en la parte de compras como en la parte de producción. Y luego, por último, el tema de, al final, herramienta modular, que es volver sobre lo mismo. Los precios son flexibles porque en función de las necesidades que tú tengas dentro de la compañía y de aquellas funcionalidades que te pueden llegar a aportar valor dentro de Imperia, pues tú te vas a configurar la herramienta como consideres o como necesites, adaptado a tus necesidades y a tu casuística. Y bueno, eso sería todo. Más o menos me he ceñido al tiempo, así Perfecto, que nos quedan unos 5 minutos. Como Mm. comentaba Bea al principio, tenéis aquí el PIR por hacer el botoncito este de PIR por si queréis hacer alguna consulta o os ha quedado alguna duda pendiente. Si no, como hemos comentado, en cualquier caso nos podéis escribir por correo electrónico, tanto a Francisco como a mí o a marketing de DQS y sin problema veremos más concretamente lo que necesitáis. Vamos a dejaros 2 minutos por si tenéis alguna duda para que lo pongáis por aquí y si no, eso, nos podéis escribir sin problema. La sesión de todas formas os la enviaremos también grabada por correo electrónico para que la podáis ver tranquilamente en vuestras casas. Por el momento no ha quedado ninguna duda pendiente. Eso es que lo has explicado súper bien, Francisco. Sí, bueno, Sí. sí, totalmente. Nada, cualquier duda que os pueda surgir o si os ha suscitado interés, al final podéis contactar con nosotros para que hagamos una demo personalizada y podamos, al final os enseñar un poco el flujo genérico. La idea es que entendierais un poco el producto y cómo a través de toda esa gestión que se realiza por parte de Business Central, pues nosotros podemos coger todos esos datos y, como comentaba Encarna, que es muy importante que tanto los datos estén actualizados tanto en la parte de Business Central como en la parte de Imperia y que esa actualización se realice pues en vivo y en directo o a través de ciertas cargas recurrentes que se realizan al día, para que cuando nosotros a la hora de planificar pues tengamos en cuenta pues el nivel de stock óptimo que tengamos en ese momento para poder realizar ese plan de compras adecuado o ese plan de producción adecuado. Entonces, nada, cualquier duda o si os ha suscitado interés y queréis profundizar más en todo lo que es la casuística y las funcionalidades que ofrecemos desde Imperia, pues estamos a vuestra disposición para organizar cualquier reunión que necesitéis y enseñaros la herramienta más detalladamente. Perfecto, muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí y cualquier cosa vamos hablando por correo electrónico, ¿de acuerdo? Porque veo que no hay ninguna pregunta por el momento, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale. Venga, perfecto, pues nada, muchas gracias, Francisco, y gracias a todos. Hasta luego. Un saludo, chao.